Entonces, modelo de transporte, entonces continúa en la planificación que tenemos como unidad y la voy a explicar. Leemos un poquito y luego, reitero, voy a ampliar en base a la lectura. Sí, dígame, señorita, dígame. Ya. Dice, definición del modelo de transporte. La red que aparece en la figura 5.1, que vamos a empezar a ver ahorita, representa, dice, el problema que debe resolver el método de transporte. Hay m orígenes y n destinos, cada uno representado por un nodo. Los arcos representan las rutas que unen los orígenes con los destinos. El arco I, J, que une el origen I con el destino J, transporta dos piezas de información. El costo de transporte por unidad y la cantidad transportada. La cantidad de la oferta en el origen I es A sub I y la cantidad de la demanda en el destino J es B sub J. El objetivo, dice, es minimizar el costo de transporte total al mismo tiempo que se satisfacen las restricciones de la oferta y la demanda. Aquí está el dibujo. Voy a explicar ahora en base a esto que estamos observando las características de lo que supone un modelo de transporte. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta M vienen a ser los orígenes. Por ejemplo, pueden ser lugares específicos desde donde yo voy a trasladar objetos, mercadería, personal, etcétera, hasta una cantidad también definida de destinos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, hasta N destinos. Ojo, puede coincidir la cantidad de orígenes con la cantidad de destinos, así como, por ejemplo, también puede ser totalmente diferente. Ambas cantidades, una puede ser más que la otra. O sea, no hay una regla que indique que coinciden por si acaso, ¿ya? Por eso estamos llamando M a la cantidad, digamos, total de orígenes y N a la cantidad total de destinos. Si nosotros analizamos un poquito esta situación, ¿sí? Voy a graficar esto en una hojita en blanco, si les parece, para poder un poquito explicar de dónde surge esto. Vamos a considerar una cantidad limitada de orígenes, estamos llamando en el modelo, y destinos, ¿ya? Voy a dibujar acá unos nada más que tres orígenes, ya de donde va a partir, digamos, el proceso. Puede ser acá 1, 2, 3. Pueden ser, reitero, por ejemplo, 3 ciudades. Que quiero yo obviamente transportar algún tipo de, puede ser, reitero, mercadería, personal o ambos, ¿sí? A unos determinados destinos que están en este caso marcados en color anaranjado. Bien, obviamente les voy a dar un código, ¿no? Se supone que puedo, por ejemplo, enumerar. Vamos a llamar mejor con verde para no confundirnos. Acá estaría el origen 1, el origen 2 y finalmente el origen 3. Listo. De esa manera sé que tengo que transportar una cantidad determinada de, ¿no? Materiales, objetos, mercadería, personal también, a dos destinos. En este caso estoy viviendo por un problema sumamente sencillo, pero la cosa a entender, porque esto se puede ampliar obviamente a una cantidad mayor de elementos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Por ejemplo, ¿no es cierto? Si partimos, voy a poner aquí sus nombres de cada uno para entender esto mejor, porque si no vamos a estar con la duda, ¿no? Acá vamos a considerar que estos son los orígenes, les decía, ¿no? Origen. Cada uno de estos es un posible origen, desde donde va a partir reitero, la mercadería, la mercancía, el personal, etc. Y 1, 2 serían los destinos, ¿no? Donde vamos a llegar. Voy a pintar con anaranjado esto.
Perdón. Anaranjado, anaranjado. Ya, destinos. Aquí está. Tengo dos destinos. Por ejemplo, a ver, para ponerles nombres en vez de números, porque es solamente una codificación el tema de los números. Si tengo, a ver, no sé, por ejemplo, a ver, pongámosle plantas de refrescos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y quiero trasladar a Oruro y Potosí, por ejemplo, tendré que ver, ¿no?, las opciones posibles que tengo para hacer aquel trabajo. Entonces, veamos un poquito qué opciones tengo. Si parto del origen 1, que puede ser también una planta de procesamiento, una planta distribuidora, no sé, puedo llegar, por ejemplo, hasta el destino 1, pero también puedo ir tranquilamente hasta el destino 2. Ahí está. De 1 solamente tendrías opciones. Partiendo de 2, también puedo llegar a 1 seguramente. Y también podré llegar al destino 2. Lo mismo con 3, ¿no? Si tengo un origen 3, puedo llegar seguramente al origen 1, o al destino, perdón, 1, o al destino 2. Listo, ahí está. Esta simbología que tenemos acá, este gráfico en general se llama red, que está compuesto por nodos. Aquí están los nodos. Y estas líneas, en este caso, estas especie de flechitas que hemos trazado, que serían los vínculos entre cada nodo. No son nudos, por si acaso. Ya alguna vez he escuchado a los estudiantes hablar de nudos en estos gráficos. No son nudos, son nodos, por si acaso. ¿Ya? Ok. Ahora, no es lo mismo, pues, que yo traslade, por ejemplo, a ver, les decía, ¿no? Vamos a darle nombres para entender un poquito, y ustedes yo creo que me van a seguir en la idea de los refrescos. Por ejemplo, vamos a pensar en una empresa que produce refrescos gaseosas. No es pues lo mismo que yo trabaje, por ejemplo, desde La Paz, ¿no es cierto? O tal vez tenga una planta también en Cochabamba, o tenga una planta en Santa Cruz. ¿Se dan cuenta? Se supone que si voy a llevar estos productos a ciudades alejadas, pongámosle la nuestra, bueno, en la que estamos algunos de los del aula en este momento, Oruro, y le pondremos otra, Pando, ahí está, que es mucho más lejos. Ya, no va a ser lo mismo trasladar de La Paz a Oruro que de Cochabamba a Oruro. ¿Cuál va a ser más costoso? Les pregunto. ¿La Paz a Oruro o Cochabamba a Oruro? Señoritas, jóvenes, La Paz a Oruro va a ser más costoso porque pues, si es más cerca. 8. Claro, de Cochabamba a Oruro va a ser más costoso. 100%. ¿Por qué? Porque para llegar de Cochabamba a Oruro primero tienes que hacer un viaje más largo, etcétera, 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 ¿no? O si no, por avión, pero también es costoso, ¿te das cuenta? Entonces, entre La Paz y Oruro se supone que va a haber un costo involucrado C sub 1, 1. Ligado a una cantidad de productos que yo puedo enviar desde el origen 1 hasta el destino 1. Acá se supone también que La Paz tiene una cierta cantidad de capacidad de producción, obviamente, ¿no? Eso se llama oferta. ¿Te das cuenta? Es la oferta que puede generar La Paz. Cochabamba también va a tener una cierta oferta, le vamos a llamar A sub 2. Y Santa Cruz, tal vez porque es un poco más grande la ciudad o más desarrollada quizá en el campo de las gaseosas, quizá tenga una mayor oferta. Cada uno tiene una oferta. Voy a anotar acá ya para entender eso. Es decir, esta oferta es limitante, ojo, ¿no es cierto? No sé si se entiende ese concepto. O sea, la oferta que tiene cada ciudad, para empezar, no debe ser igual, aunque puede coincidir en algunos casos especiales, pero no necesariamente, ¿no? Cada ciudad puede tener una capacidad limitante. Puede ser por día, por semana, por mes, no sé.
Vamos a hablar por días. ¿Cuánto producirá por día en La Paz? No debe ser lo mismo que lo que produce Cochabamba o no será lo mismo que produce Santa Cruz. Y los destinos tampoco, digamos, no van a tener las mismas características. Compararemos Oruro con Pando. Yo conozco ambas ciudades, no sé si alguno de ustedes conoce, yo vivo en Oruro. Pando también la conozco, he ido alguna vez. Son ciudades relativamente pequeñas. No es lo mismo hablar, por ejemplo, que quizá con otra ciudad un poquito más grande, digamos, no sé, como que en vez de Oruro, por ejemplo, acá Cochabamba, ¿no? No sería lo mismo también, porque aquí hay una demanda, ¿se dan cuenta? Los destinos son sinónimos de demanda. Cada ciudad va a tener una cierta demanda. ¿Qué significa eso? Que por día la demanda en Oruro, digamos, serán 100.000 unidades. Un ejemplo, ¿no? Estoy inventándome números, me estoy imaginando. Esa demanda en el campo del modelo de transporte se llama BSUF 1, que corresponde al destino. Y para Pando también tendré una cierta demanda, B pequeña, más grande, no lo sé, que llamaré BSUF 2. Ahora, continuaremos con esta lógica. Esto es lo que me interesa que me entiendan, ¿no? Esto. Porque yo les puedo dar este gráfico y les puedo pedir que resuelvan un problema o simplemente darles una tabla de valores que es equivalente, ¿ya? Este tipo de problemas tienen dos representaciones. Estoy mostrándoles esto como si fuera una representación en red, ¿ya? Una red donde hay nodos y vínculos que relacionan cada origen con los posibles destinos o viceversa, ¿ya? Ahora les decía acá, volviendo a la idea que teníamos de los costos, si yo tengo, por ejemplo, aquí, le pondremos unas cantidades para entender, ¿ya? Vamos a suponer que La Paz produce 5 toneladas del producto al día, pero Oruro solamente necesita 2 o 1,5, no sé, o una. Y tal vez ya, pongámosle números, ¿no? No sé, a ver, tampoco exageraremos, Oruro tampoco es tan chiquito como para no tener demanda, ¿no? Vamos a suponer acá 10. ¿Ya? Y vamos a suponer aquí 8. Cuando es un poquito más pequeño, más lejos, etcétera. Ya, 8. Estamos diciendo que la capacidad de oferta, o sea, lo que puede producir por día La Paz, había sido de 5 toneladas. Vamos a suponer acá que Cochabamba tiene mayor capacidad que La Paz. Vamos a suponer que tiene 10. ¿Ya? Y vamos a suponer también que Santa Cruz no había tenido tanta capacidad como pensábamos, había sido 3. Entonces, ¿cuánto tengo de capacidad posible entre las 3 ciudades? Fíjense, ¿cuánto sería en total? ¿Cuánto puedo ofertar entre las 3 ciudades? 18. 18. Y justo mi demanda es 18. Entonces voy a poder cubrir. Obvio que voy a poder cubrir. Ahora, lo que debo hacer es buscar optimizar esto. Los costos no van a variar. Les ponía un ejemplo, le hemos puesto nombres acá de ciudades para entender. De La Paz a Oruro va a tener un costo trasladar, digamos, por tonelada de producto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto podré trasladar? O sea, sub 1 sería lo que traslade del origen 1 al destino 1. ¿Cuánto trasladaré? Si sé que, digamos, el costo de esto es, no sé, $10 por tonelada o $20 por tonelada, no lo sé, pero eso no va a cambiar. Esto no es muy negociable. Esto, en cambio, sí yo puedo definir cuánto voy a enviar a Oruro para cubrir la demanda, obviamente. Pero como no es el único origen posible, también puedo enviar desde Cochabamba, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto sería el costo asociado? Sería C sub 2, 1. El costo que me representa llevar de Cochabamba a Oruro. Hace rato yo preguntaba, y creo que yo me he equivocado, ¿cuál es más cerca? No les decía, ¿y cuál es más costoso? ¿De La Paz a Oruro o de Cochabamba a Oruro? Obviamente de La Paz a Oruro es más barato. Cochabamba a Oruro por la distancia es un poco más caro. ¿Te das cuenta? Entonces se supone que sería más caro, ¿no? C sub 2,1 sería más caro. ¿Y cuánto llevaré, pero de producto desde Cochabamba hasta Oruro? A eso le llamamos X sub 2,1, la cantidad que voy a enviar. Y es lo que necesito saber. Esto es mi interrogante. ¿Cuánto voy a llevar? Pongámonos, seguimos con Oruro.
Pongámonos ahora en la situación de que tengo en Santa Cruz. Esto, claro, no parece, no parece tener mucha lógica, ¿no? Pero es un supuesto nada más, por si acaso. Vamos a suponer que también puedo llevar de Santa Cruz a Oruro, y de hecho lo puedo hacer. Vía Cochabamba, y de ahí de Cochabamba a Oruro, etcétera. Voy a tener un costo de transporte C sub 3.1. Y por tanto, un costo asociado además a la cantidad, ¿no ve?, de producto que yo lleve desde Santa Cruz hasta Oruro. ¿Listo? Ahí está la información para Oruro. Ahora, otra vez acá es, ¿y cuánto llevaré desde Santa Cruz a Oruro? Porque la clave es cubrir esta demanda. 10 toneladas, por decir algo, ¿no? Que sean, debo cubrir yo diariamente. ¿Cuánto deberé llevar de cada ciudad? Eso es lo que tengo que descubrir con este método de transporte. Vayámonos ahora a lo que es Pando. A ver, pregunta. ¿De dónde será más caro llevar o más barato llevar? ¿De La Paz a Pando, de Cochabamba a Pando o de Santa Cruz a Pando? Pregunto. ¿Cuál será más caro o más barato, como quieran ver, que son preguntas muy relacionadas en sí, obviamente? Ahí ya no tendré que pensar tal vez por tierra, ¿no? Porque es imposible que si tengo una demanda, ojo, de 8 toneladas por día, es un ejemplo que hemos puesto. Vamos a suponer que tengo una demanda de 8 toneladas por día. En ninguno de estos tres casos voy a poder llevar por tierra, ¿no ve? No voy a poder. En cambio, a Oruro quizás sí. De La Paz a Oruro son 3 horas, de Cochabamba a Oruro unas 4 horas, un poquito más. El problema estaría un poco en Santa Cruz, ¿no? Porque es mucho más costoso, más tiempo, más costo. Aquí seguramente me va a llevar no sé cuántas horas, tal vez unas 16 horas, 15 horas, no sé, llevar de Santa Cruz a Oruro vía terrestre. Pero a Pando, obvio que ya no voy a trasladar por tierra, voy a trasladar por avión. Y en estas 3 ciudades hay aviones que van hasta Pando. Entonces, de las 3, su costo está asociado a la cantidad también que puede enviar a Pando. De La Paz, el costo de enviar desde La Paz hasta Pando es un valor que no puedo negociar porque eso me lo definen las empresas transportadoras, pero tendré que definir cuánto voy a trasladar de La Paz, ¿no? Cuánto de producto voy a trasladar de La Paz hasta Pando. ¿Cuánto? Ahí está la clave de esto. De Cochabamba a Pando hay avión, entonces puedo yo obviamente preguntar por cuánto me van a llevar la tonelada de mi producto, si es que hay aviones cargueros, y eso estará asociado a lo que yo defina enviar desde Cochabamba hasta Pando. ¿Pero cuánto va a ser eso? Y finalmente de Santa Cruz a Pando, puede que de aquí sea más barato ir a Pando, ¿no? No sé, estoy suponiendo. La verdad no he viajado yo de Santa Cruz a Pando, he ido de La Paz. Pero asumo que quizá de Santa Cruz a Pando sea más barato que de La Paz a Pando. Estoy asumiendo, no lo sé. O sea, lo mismo, ¿te das cuenta? No sabemos, ¿no? Pero hay cosas que debemos ver acá, hay otras variables también involucradas acá, como por ejemplo el tema del tiempo. En los negocios es importante tener en cuenta el tiempo en el que tú vas a hacer llegar a tu cliente tu producto, ¿no? Ahora, por avión, claro, no va a haber gran diferencia. En el caso de La Paz y Cochabamba, creo yo, a Pando, debe ser una media hora, 40 minutos, más o menos es. El de La Paz, recuerdo, es 40 minutos, 45 minutos hasta Pando. De Santa Cruz no lo sé, pero debe ser por ahí también, no sé, o menos, no lo sé. Pero también es importante, ¿no? Esta variable ingresa ahí. Pero como el tiempo al final no es tan decisivo en función de que yo deba cubrir esto, porque si te das cuenta, lo vital es reducir los costos. Ahí está la clave de este problema, ¿no? Que me estoy planteando en este caso. Es decir, debo reducir yo a tal punto, minimizar, más claro, los costos, que yo pueda enviar y cubrir estas demandas en un tiempo adecuado, se supone, pero sobre todo con costos mínimos de acuerdo a la distancia y a la, ¿no? al precio que me van a cobrar en transportar.
Ahora, esto tiene mucho que ver, si se dan cuenta, no solamente con transporte de mercadería, también puede ser en el caso de que yo necesite transportar medicamentos, necesite transportar personal médico, personal de mi empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenga tal vez, hay empresas que van mandando, ¿no?, a diversas ciudades a su personal para ir asesorando o hacer un trabajo de consultorías, etcétera, etcétera. Entonces, eso también no solamente es para el transporte de materiales, ¿no?, o de mercadería o mercancía, también es para, ¿no?, optimizar procesos en los que yo tenga la necesidad constante de ir de un punto a otro, o mandar gente, o materiales, o recursos, etcétera, a diferentes destinos, ¿no? Que siempre van a tener una determinada demanda en base también, obviamente, a una oferta que es la que yo, obviamente, como dueño quizá de las 3 empresas que tengo o las embotelladoras que les comentaba, tengo que definir, ¿no? Entonces, hasta acá estoy queriendo hacer mediante este pequeño ejemplo, podríamos decir muy sencillo, la explicación de en qué consiste esto, ¿no? Consiste básicamente en reducir costos, ¿no? Y obviamente determinar cuánto voy a mandar de un destino, perdón, de un origen a un determinado destino, en función obviamente de estos costos que son conocidos, ¿no? De tal manera que se cubra la demanda y además yo pueda ahorrar, ¿no? O sea, que el costo que me representa el transporte sea mínimo, el más mínimo posible. De eso se trata este tema. Creo que espero haber sido un poquito claro. He puesto algunos nombres aquí, algunos datos inclusive para entender de qué nos vamos a ocupar en este tema. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No sé si se ha entendido lo que estoy procurando explicar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Se ha entendido en qué consiste el problema del modelo de transporte? Preguntas, por favor, consultas. ¿No hay dudas? ¿Se ha entendido? Ya. Acá también, ¿no? Falta todavía el análisis de un poquito más. Bueno, esto puede crecer, obviamente. No siempre voy a tener 3 orígenes y 2 destinos. Puedo tener 3 orígenes y 4 destinos, o 2 orígenes y 5 destinos, o viceversa, ¿no? O sea, esto va creciendo. Puede ser al revés, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, Delicia debe enviar sus productos, pongamos en el rubro de los helados. Delicia Central está en La Paz, ¿no? Pienso yo que el problema que tienen ellos es este, ¿no? Tienen que confrontar prácticamente todas las semanas con el tema de transporte de sus productos. Delicia tiene, creo, nomás un mercado amplio en nuestro país. Debe llevar a Oruro, desde La Paz a Santa Cruz, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay otras empresas de una magnitud mayor, como Coca-Cola, ¿no?, que es a nivel mundial. Entonces ahí también este proceso obviamente es mucho más complejo en el caso de que haya más opciones donde yo tengo plantas de las que puedo llevar mi producto o lo que deseo enviar a diferentes destinos. ¿Ya? Bien, vamos a pasar a un ejemplo. Hay básicamente 3 métodos para optimizar este proceso que les acabo de explicar. Estos 3 métodos, sí, además también los podemos después, de hecho lo vamos a hacer, verificar con el TORA. El TORA tiene una amplia gama de opciones. Entonces, una vez que terminemos la parte de la explicación práctica, digamos, de esto, vamos a verificar nuestros resultados con el TORA, ¿ya? Y ver si sale lo mismo, varía o no, etcétera, etcétera. Bien, vayámonos a un primer ejemplo entonces. Acá está el primer ejemplo. Voy a leer y vamos a resolver y vamos a interpretar. Miren, ahora aquí no está dado como red el problema, está dado como tabla. Y vamos a leer el problema para entender. Ejemplo, dice, Sunray Sport se llama el problema, de Sunray Sport Transport se llama la empresa. Dice, Sunray Transport Company transporta granos de 3 silos, que serían los orígenes, a 4 molinos, que son los destinos. La oferta en camiones cargados y la demanda también en camiones cargados, junto con los costos de transporte por unidad por camión cargado en las diferentes rutas, se resumen en la tabla 5,16, que está acá, que voy a explicar ahorita. Los costos de transporte por unidad C sub IJ,
que se encuentran en la esquina de cada casilla, me refiero a estos que están en negrito, ahorita voy a explicar, reitero, Cristian Kanki, ¿quién es ese salvaje? Están en cientos de dólares. El modelo busca el programa de envíos, dice, a un costo mínimo entre los silos y los molinos. Ya. Entonces, esta empresa traslada, transporta, ¿no? ¿Qué cosa? Granos, no puede ser de trigo, no sé, de 3 silos, aquí están los silos, 1, 2, 3, a 4 molinos, dice. Se supone que trasladará entonces los granos de trigo para la molienda, ¿se dan cuenta? Ok. Interpretamos la tabla y si hay alguna duda les pido por favor que me pregunten para entender. Esto es equivalente a la red que les mostraba, o sea, puedo pasar de la red a una tabla o de la tabla a una red como la que hemos dibujado hace rato, ¿ya? ¿Cuántos silos hay? Tiene 3 la empresa, o transporta desde 3 silos hasta 4 molinos, ¿ya? 4 molinos debe llevar. El costo asociado es el siguiente, fíjense. Cuando parte del molino 1, puedo llevar al molino 2, puedo llevar al molino 2, perdón, al molino 1, al molino 2, al molino 3 o al molino 4. ¿Cuál es el costo asociado en cada caso? Está en la esquina superior derecha, fíjense. ¿Qué significa esto? Los costos en qué están, dice, están en cientos de dólares. Entonces, para saber cuánto es el costo asociado por camión, tienes que multiplicar esto por 100. Entonces, aquí tendría $1000 en realidad. No sé si se entiende. Esto está en cientos de dólares. Multiplicas por 100, te da $200. En otras palabras, enviar un camión del silo 1 al molino 1 te cuesta $1000. Enviar un camión del silo 1 al molino 2 te cuesta $200. Es que debe ser más cercano. Del molino 1 del silo 1 al molino 3 te cuesta $2000. Si esto multiplicas por 100, te da $2000. Y finalmente, si quieres trasladar del silo 1 al molino 4, su costo es de $1100. Y lo mismo para el resto. Si quiero trasladar del silo 2 al molino 1, me cuesta $1200. Del silo 2 al molino 2, 700. Del silo 2 al molino 3, 900. Y del silo 2 al molino 4, $2000. Finalmente, ¿cuánto me cuesta desde el silo número 3? Desde el silo 3 al molino 1, $400. Del 3 al molino 2, $1400. Del molino 3 al silo 3, $1600 y al 4, $1800. ¿Qué más tengo acá a la derecha? La oferta. ¿De quién? De los silos. Por eso está con el mismo color. Se los he dibujado acá en colorcitos. ¿Cuánto oferta el silo? O sea, ¿cuántos camiones pueden salir al día, por decir algo? 15. ¿Cuántos puede salir desde el molino o desde el silo 2? 25. ¿Y cuántos pueden salir desde el silo 3? 10. ¿Y cuánto necesito en cada molino? Está en rojo acá los molinos y esta es su demanda. Ya, de acá. El molino 1 requiere 5 camiones por día. El molino 2, 15. El molino 3, 15. Y el molino 4 requiere también 15. Listo. Ahora la pregunta es, ¿habrá un equilibrio entre la oferta y la demanda? Fíjense. Sí, ¿no? Porque si agarro acá y adicionamos lo que es la oferta de los silos, tengo aquí, ¿cuánto? 25 más 15, 40 más 10, 50. La oferta total de los 3 silos es 50. La demanda de los 4 molinos, ¿cuánto es? También es 50. ¿Está bien? También resulta ser 50. Entonces, en este caso es un problema fácilmente, no diremos tan fácilmente resoluble en el sentido, sino de que fácilmente voy a poder con estos silos cubrir la demanda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo que sería un poco complejo, ¿en qué caso sería? A ver, ¿en qué caso no se podría realizar esto? En que tal vez en el caso en que la oferta sea muy menor a la demanda.
¿no? Si la oferta es menor a la demanda, no voy a cubrir nunca, ¿no? Nunca. Ah, si es al revés, sí. Si la oferta es mayor a la demanda, sí se puede cubrir, obviamente. ¿No es cierto? Se dan cuenta, sí se va a poder cubrir, pero no al revés. En este caso estamos empezando el problema o el análisis con un problema totalmente equilibrado, entre comillas, en el sentido de que la demanda es equivalente a la oferta o viceversa, ¿ya? Bien, 3 métodos, yo les hablaba de 3 métodos. Hoy día vamos a hacer por lo menos 1 o 2, ya para no aburrirlos mucho. Es que han debido ir a rezar hasta tarde, sus caritas, algunos estaban viendo esta mañana y algunos ni me han mostrado, así que asumo que han debido ir a rezar mucho, pedir perdón de sus pecados y demás esta mañana en Cochabamba, Oruro también. Entonces vamos a hacer 1 o 2 métodos, ¿ya? Voy a empezar con el primer método, que se llama el método de la esquina noroeste, se llama. Ahora, el tiempo se está yendo, así que para no cortar la explicación en este momento, ya, para no cortar la explicación en medio de la resolución, entonces ahorita tengo como 4 minutos nomás, ya voy a cortar la clase y vamos a volver a entrar para tener 40 minutos para explicar con calma.